de lo que dicen los tratados internacionales, sobre todo los que en materia de derechos humanos había suscrito el Estado mexicano, en donde ya de manera sí expresa se señalaba que la presunción de inocencia tenía que ser pues, prácticamente una piedra angular dentro del proceso penal de cualquier Estado que se considerara democrático. No se podía entender ¿sí? un procedimiento penal sin la presunción de inocencia. Que un procedimiento penal necesariamente requería de una condición, de una característica acusatoria, pero que de la mano de una presunción de inocencia. Y entonces empezaron a surgir también en la doctrina, a partir de aterrizar estas ideas, sobre todo en el marco normativo internacional, pues conceptos y conceptos y conceptos de presunción de inocencia. Podríamos recitar muchísimos conceptos de presunción de inocencia. Podríamos conceptualizarlo muy someramente, podríamos hacerlo muy complejamente, podríamos hacerlo muy completo también, desde distintas visiones, ¿no? Muy filosóficas, muy dogmáticas, también algunas más prácticas, más sencillas, más entendibles y, bueno, algunas más puntuales respecto de nuestro propio marco normativo positivo, de lo que empezaron a conceptualizar incluso los propios códigos procesales en nuestro país. Y sin embargo, después incluso de 8 años de transitar a un nuevo sistema de justicia penal, uno en el que el principal cambio fue implementar un nuevo proceso penal, uno de corte acusatorio y oral. Después de estos 8 arduos años que se han venido trabajando para tratar de entender la dinámica de un proceso penal lleno de garantías, sobre todo para los imputados, que también por supuesto reconocerlo así, también para las víctimas, cómo se ha venido entendiendo. Y creo que es justamente lo que más nos ha costado trabajo entender. Y por eso creo que vale la pena platicar de este tema. Creo que no hemos todavía, a ninguno de los niveles que se vinculan con temas de justicia, entendido cabalmente, y es una apreciación muy particular y así la asumo, ¿sí? ¿Qué es la presunción de inocencia? Y todos los días podemos confirmar esto que les estoy diciendo. Todos los días, en los medios de comunicación, en las charlas que podamos tener en instituciones académicas, incluso, por supuesto, en las charlas que tenemos con amigos, en la sociedad en términos generales, en todos lados, podemos darnos cuenta que todavía hasta este momento no hemos entendido claramente qué es la presunción de inocencia. Y además, me parece que otro error también que desde la doctrina se ha venido cometiendo respecto de tratar de explicar a la presunción de inocencia es que la presunción de inocencia es una figura tan compleja. De entrada tiene pues, una regulación dual en México, en nuestro sistema de justicia, es principio y al mismo tiempo es un derecho del imputado. Es cómo entender también que son distintas las perspectivas que debemos de tener de la presunción de inocencia. Si bien es cierto, puede ser un mismo concepto, es decir, de todos los conceptos que podemos entender, escuchar, leer, ver, apreciar, de todos esos conceptos podemos sacar más o menos uno común, muy claramente respecto a lo que es la presunción de inocencia, ¿sí? Tratar a una persona, ¿sí? Ver a una persona como inocente hasta en tanto no haya sido declarado culpable, ¿sí? Podemos encontrar ese rasgo común en todos los conceptos y pareciera entonces que ya entendimos a la presunción de inocencia. Pero cuando lo llevamos al campo de la práctica, no es así. Y creo que mucho tiene que ver también en que cada vez que hemos conceptualizado a la presunción de inocencia, no lo hemos hecho partiendo de las distintas perspectivas de las que debiéramos ver precisamente a la presunción de inocencia. Yo estoy proponiendo, digamos, una división para tratar de entender la presunción de inocencia de la perspectiva con la que debemos entenderla, ¿sí? Una perspectiva muy clara respecto de la fuente conceptual de la que proviene o de la que debemos entender la presunción de inocencia. Esto es, si es una fuente conceptual filosófica estrictamente, si es una sustantiva o si es una procesal. Y en las tres vamos a encontrar el aspecto común, digamos, del concepto, pero también vamos a encontrar muchas diferencias pragmáticas, ¿sí? No es lo mismo
¿sí?, filosóficamente entender a la presunción de inocencia, yo debo asumir que todo individuo, ¿sí?, es inocente. Parto de la idea de que es inocente hasta en tanto no haya culminado su proceso, o no haya culminado un proceso en el que se haya determinado su culpabilidad. A todo individuo, así, clara y tajantemente, todo individuo, no importando la acusación que se le está haciendo y no importando incluso los medios de prueba, la información probatoria que se tenga en el momento que se le está haciendo una acusación, debe ser considerado inocente. Y hasta que un juez, un tribunal se haya pronunciado en sentido contrario, no podemos cambiar esa percepción. De ahí, por ejemplo, nacen algunos otros términos que hemos venido acuñando, sobre todo a partir del nuevo sistema de justicia penal, como por ejemplo imputado. Evitar señalar a una persona a la que se le ha imputado la comisión de un delito, evitar señalarlo o verlo como un delincuente, en virtud de esta presunción de inocencia, precisamente, ¿sí? Entonces, en estos conceptos más complejos, pero también más, digamos, extremos respecto a cómo debemos de considerar, entender e incluso tratar a un individuo como inocente durante todo el proceso, ¿sí? Y a eso me refiero incluso cuando nosotros podamos tener a lo mejor una videograbación muy clara respecto de la comisión del hecho. Yo lo trato como inocente y lo veo como inocente. Aún incluso cuando hay un señalamiento directo, la persona que hace el señalamiento lo debe tratar y ver como inocente. Entonces es un concepto, un entendimiento pragmático muy a la perspectiva, digamos, filosófica, dogmática de lo que es la presunción de inocencia. Pero además de esta, tenemos que entender que hay otras perspectivas en donde debemos entender a la presunción de inocencia, sin alejarnos, por supuesto, del concepto original. Otra es la sustantiva, la que ve a la presunción de inocencia como un derecho, ¿sí?, como un derecho de toda persona imputada. ¿Qué implica eso? ¿Sí? Aquí ya no implica tan tajantemente, así que todos, en todo momento, vemos a este individuo como una persona inocente. Aquí ya podemos empezar a entender que el individuo, aunque nosotros no lo veamos como inocente, tiene el derecho a ser presumido inocente. ¿Sí me explico? El concepto es el mismo, pero la apreciación no. ¿Sí? No es tan tajante como la perspectiva filosófica. Yo veo a una persona, ¿sí?, veo a una persona que tiene derechos, ¿sí?, es sujeto de derechos, por el simple hecho de ser humano, es sujeto de derechos. Un individuo es sujeto de derechos. Las personas somos sujetos de derechos. Somos diferentes a los animales, a las cosas, a las plantas, o a cualquier ser vivo incluso. Somos humanos y por ese simple hecho tenemos una gama de derechos, ¿sí?, que son reconocidos internacionalmente y que la gran mayoría de estos son recogidos en nuestra Carta Magna y son considerados fundamentales, ¿sí? Son derechos. Yo sé que hoy y eso lo comento también entre paréntesis, yo sé que hoy hay una oleada incluso a nivel internacional respecto del reconocimiento de derechos a otros entes no humanos, ¿sí?, como los animales y como algunas otras cuestiones, como las plantas, seres vivos, ¿sí? Incluso por ahí en algún país leía yo una nota hace algunos días que se pretendía reconocer como sujeto de derechos, por ejemplo, a un río, cuando digamos de toda la vida jurídica hemos nosotros entendido y reconocido los derechos de las personas. Como derecho de un ser humano hay que cuidar los ríos, como derecho de un ser humano hay que cuidar a los animales, como derecho de un ser humano hay que cuidar a las plantas, pero siempre pensando que el sujeto de derecho es el humano, la persona, ¿sí? Entonces, la perspectiva de la presunción de inocencia desde el punto de vista sustantivo, como reconociéndola como un derecho humano, es este. Yo puedo ver a una persona no como inocente. Yo no puedo entender a una persona como inocente. A lo mejor si soy la víctima, por ejemplo, y me queda claro que no es inocente. Pero sí debo entender que esa persona, por el simple hecho de ser humano, es sujeto de derechos, ¿sí? Y que uno de esos derechos que le reconoce la Constitución
es que se le presuma inocente, ¿sí? Entonces cambia. Si bien el concepto sigue siendo el mismo, la perspectiva entonces ya no es tan igual, ¿sí? Y eso es muy importante que lo podamos entender, por lo que voy a ir comentando un poquito más adelante. Es muy importante que podamos no ser tan rígidos respecto de la perspectiva que tenemos de la presunción de inocencia. Debemos entenderla aquí entonces como un derecho. Ahora, también debemos entender a la presunción de inocencia desde otra perspectiva de fuente conceptual, ¿sí? Desde la perspectiva de fuente conceptual procesal, ¿sí? Desde esta perspectiva procesal, ¿sí? El proceso penal está diseñado de una manera que la carga probatoria recae sobre el Ministerio Público, ¿sí? El Estado, representado por el Ministerio Público, para poder conseguir, ¿sí?, que se determine la responsabilidad penal de una persona, tiene que probarlo. Parte de cero, ¿sí? Eso es presumirlo inocente. Si no tengo nada a favor ni nada en contra de un individuo, entonces partimos de cero y ese cero es inocente, ¿sí? La perspectiva procesal implica entonces que debemos entender a la presunción de inocencia como esto, que si yo parto de cero, él es inocente. Y yo tengo que ir construyendo, ¿sí? Bueno, en este caso, un ministerio público que va a acusar tiene que ir construyendo, ¿sí?, una verdad que en detrimento de esa presunción inicial, que era de inocencia. Parto de ahí, y esta es una perspectiva procesal. ¿Qué significa? Otra vez, no necesariamente yo veo a una persona como inocente, pero entiendo que para que deje de ser inocente, algo tengo que hacer, porque parto de cero. De ahí parte la presunción de inocencia en la perspectiva procesal. Debo entender que debo ir, ¿sí?, destruyendo esa presunción, ¿sí? Y ahí es donde podemos entenderlo con una visión también un poquito más técnica jurídica, ¿verdad? En las presunciones que estudiamos como parte del estudio de pruebas en teoría general del proceso como estudiantes de derecho. Y ahí entendemos a las presunciones y reconocemos a los tipos de presunciones que tenemos. Y ahí tenemos una presunción juris tanto. ¿Y eso qué significa esta? Es una presunción con la que iniciamos, pero que puede ser destruida en el camino del proceso, ¿sí? En el camino que va a llevar el proceso, voy a ir taladrando esa presunción, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que una persona acusada de un delito puede, sin hacer absolutamente nada, ser finalmente absuelta de esa acusación. ¿Por qué? Simple, porque parte de la presunción de inocencia, ¿sí? Esta es una perspectiva procesal, ¿sí? Y así cubrimos estas tres perspectivas que debemos de entender de acuerdo a la fuente conceptual de la presunción de inocencia, ¿sí? Si me explico, el concepto es el mismo, pero filosóficamente lo entiendo de una manera, sustantivamente lo entiendo de otra manera y procesalmente, adjetivamente lo entiendo de otra manera. ¿Y por qué es importante identificar estas distintas perspectivas al momento en la práctica entender la presunción de inocencia? Bueno, porque impacta y se vincula necesariamente también, ¿sí?, a la otra distinción de perspectiva de las que les voy a hablar, que es la de acuerdo al sujeto procesal que interviene en el proceso, ¿sí? Recientemente, no es un tema que se haya discutido de muchos años, se ha venido tratando de entender que la función policial respecto precisamente de algunos derechos que tienen las personas imputadas, principalmente el de presunción de inocencia. ¿Por qué? Comentaba yo hace un momento con el maestro Olea algunos artículos que me han tenido oportunidad de leer recientemente y que han generado precisamente esta inquietud
respecto de cómo en México también nosotros tenemos que empezar a considerarlo en la norma, pero más que en la norma, incluso en la manera que tratamos en la operación y cómo estamos interpretando la ley. Y eso tiene que impactar, por supuesto, en la manera en que el Ministerio Público está actuando y en la manera en que los jueces están resolviendo. Entender que los sujetos procesales, ¿sí?, tienen también una perspectiva de la presunción de inocencia distinta. Sí, la pueden entender igual, pueden entender los mismos conceptos, pero ¿ustedes creen, por ejemplo, que un policía que hace una detención en flagrancia, ¿sí?, que se hizo la detención en flagrancia es porque está convencido de la existencia de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, que está convencido de la plena responsabilidad de la persona que cometió el hecho, por eso lo está deteniendo, ¿sí? Y ojo, yo estoy partiendo de lo correcto, del debe ser. Tampoco me quiero ir, no quiero que alguien vaya a pensar, no, bueno, depende de qué policía y depende de qué caso, ¿no? Tampoco me hago a un lado y entiendo que pueden haber todo tipo de situaciones. Pero yo quiero partir, creo que además es lo que más sucede todavía en México, partir de la idea del deber, ¿sí? Y el policía, si está convencido de hacer la detención, porque está convencido de que ahí está ocurriendo un evento, está ocurriendo un hecho que la ley señala como delito. ¿Cómo puede el policía presumir inocente a esa persona que está deteniendo en el momento que se está cometiendo el delito? ¿Cómo puede el policía en ese momento, o cuál es la perspectiva del policía? Y de repente pareciera, al menos eso lo hemos estado viendo en la práctica, que el policía le tiene miedo a la presunción de inocencia. Y ante este temor de la presunción de inocencia, muchas veces el policía deja de reaccionar como tendría que reaccionar ante un evento criminal, ¿sí? Al grado incluso de dejar a veces de resguardar a las propias víctimas, a lo mejor en la comisión de un delito, por el temor, ¿sí?, a que pueda considerársele agresor, ¿sí?, de los derechos de la persona que está cometiendo un delito. ¿Cómo puede, por ejemplo, una víctima, ¿sí?, entender o presumir inocente a su agresor? ¿Cómo puede decir, lo presumo inocente? O cómo le podemos explicar, ¿sí?, los abogados que han atendido víctimas como funcionarios, como asesores, ¿cómo le podemos explicar a la víctima y decirle, es que debemos presumirlo inocente? ¿Cómo lo voy a presumir inocente si yo sé que él me robó, me lesionó, o privó de la vida a un familiar, o me violó, o abusó de mí, o etcétera, me defraudó, lo que sea? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, y eso lo tiene que entender el Ministerio Público en el transcurso y desarrollo de su investigación, pero también lo debe entender el juez al momento de resolver y analizar las actuaciones que realizó el policía en una detención, ¿sí?, o las que realizó, o el resultado de los actos de investigación, ¿sí?, que se llevaron a cabo en la investigación. Entonces, es importante también identificar que de acuerdo al sujeto procesal que participa en el proceso, hay una perspectiva también distinta de la presunción de inocencia. Y ojo, de ninguna manera estoy diciendo que el policía debe dejar de observar que existe la presunción de inocencia. Lo que estoy tratando de decir es que él debe en ese momento reaccionar, ¿sí? Él no presume inocente a ninguna persona. Eso le va a tocar y corresponder primero al Ministerio Público y después al juez en todo caso, ¿sí? No es un permiso para violar derechos, ni llegar y golpear y demás, es un permiso para reaccionar ante una persona que está cometiendo un hecho que la ley señala como delito. Para el policía en ese momento esa persona es un delincuente, y el policía tiene que evitar que ese delincuente continúe cometiendo el delito o que se escape y quede impune respecto a lo que acaba de realizar, ¿sí? Esa es la perspectiva que debe tener el policía, la visión y el entendimiento que debe tener, y los jueces, cuando analicen la actuación del policía en la detención, así también lo deben entender, ¿sí? Cuando trato de ejemplificar cómo nos cuesta trabajo a todos entender la presunción de inocencia, tanto los pro garantistas, digamos, como los contra garantistas,
es difícil encontrar, digamos, un ejemplo práctico para poder entenderlo. Y bueno, siempre planteo, digamos, un ejemplo sencillo que se me hace muy ilustrativo respecto de ese entendimiento de la presunción de inocencia. Si nosotros que somos abogados y que somos estudiosos del derecho, y que vamos a cursos, y que leemos libros, y que vamos a conferencias, y que tratamos de entender lo que es la presunción de inocencia, estamos, digamos, en un salón de clases, no en un auditorio, no aquí en otro lugar, y resulta que a lo mejor algunos de nuestros compañeros, colegas que han estado con nosotros en el transcurso de una clase, de un curso, de un evento académico incluso, y lo vemos y está con nosotros y demás, y resulta que saliendo del curso, del taller, de la conferencia, lo están esperando un compañero policía con una orden de aprehensión. Digamos que un delito que está, digamos, muy en boga hoy también por los temas mediáticos de los que comentaremos más adelante. Hay una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación. ¿Lo entienden? El comentario general, bueno, seguramente 2 o 3 amigos ahí, colegas de esos que son solidarios, digamos, se acercarán y tratarán de ver, pues, que te muestre bien la orden, tienes derechos, yo te acompaño, no sé, lo que sea. Pero ¿qué porcentaje de todos los compañeros que están ahí alrededor y demás, y que lo conocieron incluso, y que estuvieron con él y convivieron con él en ese momento, por el simple hecho de saber que está siendo detenido, ejecutándose una orden de aprehensión, y se enteran, o conocen, o escuchan que es por el delito de violación, van a empezar a murmurar, a platicar, o a decir, ¿no? Oye, pues, tan decentito que se veía el amigo, ¿verdad? Parecía que no mataba ni una mosca, man, ¿no? Es decir, así es algo que pareciera hasta natural, digamos, ¿no? Como personas en ese momento, ¿sí? Nosotros, abogados estudiosos, ¿qué podemos esperar entonces, por ejemplo, de la ciudadanía? Si nos presentan en televisión, en medio de comunicación, como al peor delincuente del mundo, a fulanito de tal, ¿qué podemos esperar de la reacción en redes sociales si nos presentan un reportaje, un medio de comunicación importante señalando que fulanito de tal hizo tal cosa? ¿Cuál es la reacción? Pues es evidente, es de linchamiento, es un juzgamiento inmediato de parte de todos, sin conocer prueba, todavía, ninguna. Eso es lo que dificulta el trabajo y la función de quien opera en un proceso penal: policía, ministerio público, jueces, abogados, defensores, ¿sí? Asesores de víctimas, ¿sí? Cuando hay asuntos mediáticos y existen estos que por ahí algún colega denominó juicios paralelos, ¿no?, que hacen los medios de comunicación, qué difícil se vuelve un asunto. El abogado defensor que se atreve a defender a alguno de ellos, pues, híjole, es un impresentable abogado, ¿no? Si no se logra, digamos, que el juez resuelva en contra de esta persona, híjole, seguramente el Ministerio Público hizo mal su trabajo, no reunió las suficientes pruebas. O incluso el propio juez, ¿no?, como ha sucedido, ¿no?, jueces ignorantes o jueces corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo, y por eso comento este tema, porque me voy acercando al tema, a la cuestión de cómo lo vemos desde la sociedad, ¿sí? Es decir, lo difícil que es entender, más allá de los conceptos, ¿sí?, las figuras que construyen un sistema de justicia, ¿sí? La presunción de inocencia, señores, no lo digo yo, lo han dicho muchos autores, estudiosos, es más, prácticamente así lo dice, sin dar las palabras exactas, pero prácticamente así lo dice incluso la exposición de motivos de la reforma constitucional del año 2008. La presunción de inocencia es, señores, la piedra angular de nuestro sistema de justicia penal. Y sin embargo, pareciera todavía a estas alturas que no terminamos de entenderla, o que cuando la entendemos o tratamos según de entenderla, pareciera que la hacemos desde una perspectiva única, de una visión muy cuadrada, ¿sí?
Y eso sucede, está sucediendo, digamos, en distintas partes del proceso penal y en distintos sectores de la sociedad en general. ¿Cómo lo ve la academia? ¿Cómo lo ve la sociedad civil? ¿Cómo lo ve el gremio jurista? ¿Sí? El foro, ¿cómo lo ve, cómo lo ven los operadores, los funcionarios a la presunción de inocencia? Y nos está costando trabajo entenderla, ¿sí? Si no entendemos que la perspectiva desde la cual se ve puede cambiar, el juez tiene que entender y ponerse en los zapatos del policía. A ver, yo como juez sí, yo presumo inocente a ese individuo, entiendo conceptualmente lo que es la presunción de inocencia, exijo desde el punto de vista sustantivo, ¿sí?, que se le haya respetado el derecho a tratarlo y presumirlo inocente, y exijo desde el punto de vista procesal, ¿sí?, que se haya acreditado que ha dejado de ser inocente, ¿sí? Pero también debo entender, como juzgador, al momento de resolver, de analizar y valorar actuaciones, que el policía en el momento que hizo la detención no podía de ninguna manera presumir inocente a la persona que estaba deteniendo, cometiendo un hecho que había señalado como delito. Debo entender la posición de una víctima en el momento que haga una declaración, ¿sí?, incluso en aquellos delitos, como los delitos de carácter sexual, particularmente la violación, en el que la víctima, la declaración de la víctima es preponderante. Por supuesto que el juez debe entenderla sí como preponderante y entender que la visión de la víctima va a ser muy clara también y evidente respecto de lo que el imputado es por lo que cometió o hizo, ¿sí? Así debe entenderlo el Ministerio Público durante toda la investigación y el juez al momento de resolver, ¿sí?, desde las resoluciones, digamos, de orden de aprehensión o vinculación al proceso hasta la propia sentencia, ¿sí? El juez debe entender y debe pasar por su análisis, ¿sí?, racional, crítico, ¿sí?, las distintas perspectivas de que debemos entender a la presunción de inocencia, ¿sí? ¿Qué hemos estado viendo hoy? Y por eso es un tema, además, de mucha actualidad. Si después de 8 años no ha quedado suficientemente entendible, pues tenemos que tratar de estudiarlo y tratar de entenderlo, ¿sí? Pero además, ¿qué nos lleva también a que este tema se convierta en un tema realmente del día a día y muy actual? Los medios de comunicación. ¿Cómo ven los medios de comunicación? ¿O cómo entienden los medios de comunicación la presunción de inocencia? Hace algunos años, película documental, que los buenos amigos Laida Negrete y Roberto Hernández, que causó mucho revuelo, que fue muy visto, no solamente por el gremio de abogados, sino por la sociedad en términos generales, hacía, digamos, un señalamiento ahí claro respecto de algo que podía estar sucediendo, digamos, en la cotidianidad, digamos, en el sistema de justicia, ¿no? Y de repente pareciera el documental, y ahí es la parte en la que quizá a lo mejor no todos hemos estado de acuerdo, hacer un señalamiento pues, muy superficial, de alguna manera, ¿no?, respecto de si era la normatividad la que no nos estaba ayudando, o si era más bien el tema de corrupción lo que nos estaba ayudando en los jueces o en ministerios públicos, o si era más bien un tema de que no estábamos como sociedad a lo mejor preparados, porque si ustedes recuerdan, los que llegaron a ver ese documental, había una persona que hacía un señalamiento directamente sobre la persona que estaba siendo imputada, ¿sí?, y a la que el documental dice se le presume culpable, presunto culpable se llamó el documental, ¿sí? Justamente lo que trataba de decir era eso, es una crítica a todos. Como sociedad presumimos culpables a cualquier individuo que sea señalado, ¿verdad? Como autoridades a lo mejor es más fácil también en algún momento determinado partir de la culpabilidad de una persona y no de su inocencia. Incluso para una víctima que sin tener la seguridad a lo mejor de quién había sido su agresor, dice sí fue él, porque es el que me pusiste enfrente y él es, ¿sí? Entonces sí causó un revuelo, incluso antes de la reforma
o creo que fue un poco posterior a la reforma de 2008, pero sí creo que causó un revuelo, incluso una sacudida, digamos, social mayor que lo que fue la propia reforma en 2008. Y aún así, y aún a pesar de los 8 años que hemos llevado de proceso de implementación, todavía en el gremio, que ya no digamos en la sociedad, nos está costando trabajo. Y los medios de comunicación no son la excepción, y creo que por el contrario han contribuido, ¿sí?, precisamente a de repente, a esta percepción de repente equivocada que se tiene desde la sociedad. Y hoy por hoy pareciera que se le quiere echar la culpa al nuevo sistema de justicia en todos los casos, ¿no? Y no, pues es un abuso de impunidad, y hay una exageración en las garantías, e incluso hay un cierto sector de la academia que ha empezado a hablar de hipergarantismo. O sea, imagínense nada más, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la sociedad está consumiendo esta quizá falta de conocimiento en los medios de comunicación, y están exponiendo a través, por ejemplo, de las redes sociales, posiciones, ¿sí?, de linchamiento, posiciones de juzgamiento respecto de lo que está ocurriendo en la operación del sistema, ¿sí?, respecto de individuos o de funcionarios, ¿sí?, ministerios públicos o jueces, ¿sí?, cuando en realidad se trata de un tema que quizá no se está entendiendo del todo, ¿sí? Y bueno, quizá dos ejemplos claros que tocaré rápidamente, porque por cuestiones de tiempo evidentemente no son materia, digamos, totalmente de la plática, solamente en la parte que nos interesa. El tema muy mediático de Veracruz, el famoso asunto que han llamado los medios de los porquis, ¿sí?, en donde quienes no conocemos la investigación, bueno, en este caso la averiguación previa, que es un asunto del sistema tradicional, la averiguación previa, quienes no conocemos la averiguación previa, yo diría, quienes no conocemos la averiguación previa no podemos saber qué fue lo que sucedió ese día. Listo, así de fácil, y tan. Y nuestra opinión puede decir, bueno, yo creo, listo, pero no puedo decir está bien o mal el Ministerio Público o la Fiscalía, está bien o mal el juez. No podríamos correctamente hacer el pronunciamiento si no hemos visto la averiguación previa. Así de simple es el tema, ¿sí? Y yo sé que es un tema, digamos, complicado, complejo, el tema de entender la visión o perspectiva de género, el tema también entender el interés superior del menor, pero ojo, no nos equivoquemos, en materia penal el tema de perspectiva de género no tiene que ver con que si un hombre o una mujer, porque perspectiva de género no especifica un género en particular, ¿verdad?, sino que es entender el género, ¿sí?, o las características de cada género, ¿sí?, decir, simplemente porque es hombre le debo creer, o simplemente porque es mujer le debo de creer, ¿sí?, o simplemente porque es menor debemos condenar a la persona que se señaló. En materia penal no podemos hacer eso, porque está en juego la restricción de la libertad de un individuo, un ser humano, que si es responsable, se tendrá que privar de la libertad y sancionar, pero ¿y si no? Entonces, hace algunos años hubo una resolución en la Corte, como ponente el ministro Cosío, muy interesante respecto a un asunto de interés superior del menor, en el que el ministro Cosío decía, si nosotros en materia penal partiéramos de la idea de que porque un menor dijo o hizo un señalamiento es claro, dejaría de existir la investigación y dejaría de existir el proceso, y simplemente condenaríamos. Lo mismo diría respecto a este tema, si nosotros partimos de la idea de que un hombre o una mujer, por el simple hecho de ser hombre, por el simple hecho de ser mujer, le debemos de creer, dejaría de existir la investigación y dejaría de existir el proceso, y condenaríamos. Por eso existe la investigación y por eso existe el proceso, ¿sí? Porque no nos basta una declaración de alguien, tenemos que conformar una investigación con distintos elementos de información probatorios que sumen o resten a una declaración de un menor, de una mujer o de un hombre, ¿sí? ¿Sí me explico? Tenemos que hacer eso, y esa es la función que, por ejemplo, los ministerios públicos tienen que hacer, en tan compleja actividad que el Ministerio Público tiene que realizar, ¿sí? Conformar investigaciones completas en las que se pueda tener la información necesaria y suficiente para poder determinar si existió o no un evento, y si ese evento es o no
criminal y si hay una persona que es responsable del mismo, ¿sí? En eso consiste precisamente una investigación, y el Ministerio Público, recuérdense, no es propiamente un investigador, pero coordina y dirige la investigación a través de su apoyo auxiliar, investigador, sí, investigador, policía. Y el Ministerio Público está entonces pidiéndole al policía: necesito esta información y esta otra y esta otra y esta otra y esta otra información para que yo pueda saber. ¿Por qué? Porque la perspectiva procesal de la presunción de inocencia me dice que estoy partiendo de cero, necesito saber si realmente lo rompo o no con la información que tengo. Y en ese proceso debo ser cuidadoso de respetar los derechos del imputado, porque la perspectiva sustantiva de la presunción de inocencia me dice que un derecho fundamental del imputado es que lo presuma yo inocente. ¿Sí? Y entonces partimos de esto para que, estoy tratando de aterrizar la idea primaria, digamos, de la charla, con una cuestión ya práctica, cómo entonces el Ministerio Público ocupa y entiende las distintas perspectivas en su actuar en la investigación. ¿Sí? Y lo mismo tendrá que suceder con el juez, cuando el juez esté resolviendo. ¿Sí? Él tendrá que entender las distintas perspectivas y tendrá que entender la actuación del policía y de los distintos actos de investigación, entendiendo estas distintas perspectivas. Y entonces, ¿qué sucede con la sociedad cuando no entendemos esto que estamos platicando? Pues que existe este linchamiento. ¿Qué pasa? Ejemplo 1, decía yo, el tema de Veracruz. Ejemplo 2, ¿qué pasa con los políticos? No nos gustan los políticos generalmente en la sociedad. Y si alguien nos dice, ese político es corrupto y robó, ¿qué pensamos todos? Que robó, ¿verdad? ¿Y estamos seguros que robó? Puede ser que sí. Alguien puede decir, no, es claro, es evidente. Preguntémosle al Ministerio Público que está haciendo la investigación, ¿qué tan complejo puede ser? No es tan sencillo. Oye, ¿por qué se están tardando tanto? ¿Por qué no, ya que lo condenen a 200 años de prisión de una vez? ¿Sí? Hay que investigar y hay que saber y hay que recabar información que nos puede llevar a efectivamente descubrir que robó, como casi todos pensamos, o no, ¿sí? Y lo mismo tendrá que analizar el juez cuando, si el Ministerio Público se convence en su investigación que sí robó, y por decir algo, porque entiendo que son otros tipos de delitos de los que se le están imputando, el juez tendrá que analizar entonces, ¿sí?, efectivamente, ¿sí?, hay o no suficiente información probatoria para destruir lo que empezó con cero, ¿sí?, la inocencia con la que presumimos desde un principio a este o a estos individuos. ¿Sí? Por eso me llama tanto la atención como en redes sociales, pues lo popular es, pues, simple y sencillamente estar en contra y decir muy fácilmente, pues, ya hay que condenarlo. Con el tema de Veracruz, pues, condenados muchachos, chamacos violadores, ¿no? A lo mejor sí lo son, pero que yo sepa, hasta ahorita hay una sentencia. ¿Son violadores? Todavía no lo son. Quizás sí lo sean, no estoy diciendo que no, pero habrá que esperar el proceso. ¿Por qué? Porque pueden hacer muchas cosas. Es muy posible que la muchacha, la víctima en ese caso, esté diciendo la verdad, y si es así, son violadores, y el juez los va a condenar y punto. ¿Y si no? ¿Y si no está diciendo la verdad? Por eso existe la investigación y por eso existe el proceso, precisamente para determinarlo. ¿Sí? Y si se agota correctamente la investigación y si se agota correctamente el proceso, si actúa correctamente el Ministerio Público y si actúa correctamente el juez, no con razonamientos como los de nuestro colega que resolvió el amparo, evidentemente ahí sí, me parece a todas luces incongruentes, ¿sí?, con buenos argumentos, para determinar si hay o no responsabilidad penal y punto. ¿Sí? Me voy acercando a la parte final precisamente tratando de hacer tratando de dejar en ustedes, digamos, esta semillita respecto de, fíjense cómo tenemos nosotros entonces que entender a la presunción de inocencia. Por ahí algún compañero en algún momento y en algún foro me decía, caramba, pues si la presunción de inocencia es lo más fácil del mundo, es más, le recito 5 conceptos.
bravo, pues eres especialista en presunción de inocencia. ¿Sí? Y a la hora de ponerle un tema práctico, a la primera evidencia que no entendió la presunción de inocencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? No solamente estudiar los distintos conceptos de presunción de inocencia, tenemos que también aterrizarlos, ¿sí? Y entender, y eso tendrá que pasar por los razonamientos, les digo, incluso del Ministerio Público de Investigación, pero también de los jueces al momento de resolver, ¿sí? El juez, si no entiende que el policía no puede presumir inocente, si el juez no entiende que una víctima, por supuesto que no va a presumir inocente a una persona que está señalando, pero que al mismo tiempo él sí tiene que partir de la idea de procesal del cero, ¿sí? Y tiene que partir de que en todo caso al individuo que está siendo imputado tiene un derecho fundamental a que se le presume inocente, y entender esas distintas perspectivas, difícilmente va a obtener una resolución correcta, adecuada, ¿sí? A lo que es el marco legal y filosófico del espíritu, digamos, que se buscó con la reforma de 2008. ¿Sí? Con todo esto llego a la parte, digamos, final. Concluyo, y bueno, es un tema, digamos, de verdad que nos alcanza para platicar mucho sobre él, pero pues trato más o menos de ajustarme, por supuesto, al tiempo, y creo que tratando de dejar esto en semillitas, digamos, con ustedes, concluyo. La presunción de inocencia no puede verse con un solo cristal, digamos, o desde una perspectiva de un solo cristal, para poder entenderla. Podemos conceptualizarla, sí, y insisto, el concepto, vamos a encontrar elementos del concepto comunes en todas las perspectivas posibles de la presunción de inocencia, finalmente, ¿sí? Pero en cada uno de estos, con otro cristal, con otra perspectiva, tendremos que añadir a ese entendimiento de lo que es la presunción algún otro factor, que en el razonamiento que tenemos que hacer en la actuación, como abogado defensor, como ministerio público o como juez, tenemos que considerar, ¿sí? Así es el derecho, y particularmente el derecho procesal penal. Decía un maestro hace muchos años, todo es casuístico finalmente en el derecho, y es cierto, ¿sí? Caso a caso. ¿Qué significa? Incluso la presunción de inocencia, caso a caso, ¿sí? Tendrá que ser analizada y razonada, ¿sí? De acuerdo a las perspectivas, ¿sí? Por las que pasó, digamos, durante el proceso en cada uno de los casos, porque cada caso será diferente, ¿sí? Finalmente eso es lo que trato yo de compartir con ustedes el día de hoy en esta charla que estoy teniendo, el que podamos entender, ¿sí? Ojo, y no caer, y a lo mejor hasta contribuir a que no suceda tanto, ¿sí? Desde los medios de comunicación o desde los linchamientos en redes sociales, ¿sí? Aportar a lo mejor a la cultura de legalidad que tenemos que tener todos, ¿sí? ¿Qué es lo que es la presunción de inocencia? Que no nos pase lo que el ejemplo que yo les decía. Les aseguro que el amigo, el colega, que a lo mejor fue detenido fuera del curso, entendió lo que es la presunción de inocencia en ese momento. Porque dijo, a ver, quiero que me trates como inocente, porque soy inocente, me están acusando falsamente. Aunque todos mis colegas y compañeros ya hayan dicho que sí soy, pues no soy, ¿verdad? Y quiero, ¿qué implica? Quiero que me trates como inocente, bueno, implica esto y esto. Bueno, entendió, creo, el concepto de presunción de inocencia, pero tuvo que entender, cuando le tocó a él, ¿sí? Ser privado de su libertad, a lo mejor. Y por el otro lado, desde la otra perspectiva, también entender, ¿sí? Y hago énfasis en ello porque creo que es la clave, la charla, y es la propuesta que vengo haciendo, ¿sí? Que los sujetos procesales no todos pueden ver de la misma manera o entender de la misma manera la presunción de inocencia. Un policía que trate de entender solamente el concepto dogmático de la presunción de inocencia, le va a dar miedo, como ha sucedido en muchos casos, hacer una detención en flagrancia. Si lo presumo inocente, pues ¿cómo lo voy a detener entonces? Si yo mismo estoy, no, pues lo presumo inocente, ¿no? ¿Sí? Ese es finalmente el punto que dejo en el aire, y por supuesto que
para la reflexión, para el estudio, más allá de los distintos conceptos que podemos encontrar en la doctrina o los mismos que la propia norma desarrolla en los distintos códigos, particularmente en el Código Nacional y particularmente en la propia Constitución. Debemos entender que la piedra angular del sistema de justicia penal es la presunción de inocencia. Muchísimas gracias a todos.